consultándola mientras estamos en clase. Recuerden, igual que siempre, cuando tengan dudas, nada más me interrumpen, ¿verdad? Bueno, para empezar, bueno, es importante que recordemos que las plantas no son solamente organismos fotosintéticos, sino que también ellas necesitan de algunos nutrientes que encontramos en el suelo. Por eso las plantas son llamados organismos fotolitotróficos, ¿verdad? Lo cual quiere decir, ¿verdad? Como les decía, que son organismos que requieren de energía solar y de elementos minerales, ¿verdad? Nutrientes que son necesarios para que ellas se puedan desarrollar. El estudio de la nutrición en realidad es bastante antiguo. Desde 1699, el profesor James Woodward empezó los estudios en crecimiento y nutrición utilizando diferentes tipos de agua y observando el crecimiento de plantas de menta en este caso. Entonces, el profesor Woodward lo que hizo fue tomar agua de manantial, agua de lluvia y agua del río Támesis. Él utilizó en potes, ¿verdad? Similar a lo que nosotros vamos a hacer con el sistema hidropónico. Colocó esas soluciones y observó la ganancia en peso de las plantas, ¿verdad? Y como él se dio cuenta, hubo un crecimiento en las plantas mayor al utilizar agua con algún material mineral. Él le llamaba algún material mineral que existía en el agua, ¿verdad? A diferencia del agua de manantial, ¿verdad? Que es carente de este tipo de materiales minerales o está en muy baja concentración, ¿verdad? A diferencia de, pues, el agua de río, siempre los ríos acarrean muchos nutrientes, ¿verdad? Y por eso son muy importantes en los ecosistemas. Por eso es que vemos un aumento bastante importante en el crecimiento de esas plantas. Entonces, ya desde ese año, casi por ahí 1700, Woodward pudo concluir que el material mineral es importante para las plantas, las nutre, y este estudio fue la base para dar inicio a los posteriores estudios de nutrición mineral, como incluso los que vamos a hacer nosotros. Más adelante, otros estudios de los profesores von Liebig y Sprengel permitieron, o más bien ellos definieron que más bien el crecimiento de las plantas es determinado por el nutriente que está presente en la menor cantidad, ¿verdad? Esa es la ley del mínimo. La ley del mínimo quiere decir, como ven en este esquema que tenemos por acá, podemos llenar el barril hasta cierto punto, a donde tenemos la tablita, ¿verdad? O el costado de menor tamaño, ¿verdad? Este va a ser el mínimo, lo cual quiere decir que el llenado del barril corresponde al crecimiento, ¿verdad? El crecimiento máximo, el crecimiento o la cantidad máxima de agua que puede almacenar este barril es determinada por la mínima altura, ¿verdad? De las tablitas que tenemos por acá. Similarmente, ellos hicieron una analogía con el crecimiento vegetal, que hay algunos nutrientes que cuando están en cantidades mínimas, no los que están en menores cantidades, como lo dice acá, en realidad esto está un poco erróneo, pero que hay nutrientes que deben de tener una cantidad mínima para que las plantas puedan desarrollarse de forma óptima, ¿verdad? Porque en realidad si pensamos hay nutrientes que se requieren en muy, muy baja cantidad, entonces no necesariamente se va a cumplir esto, ¿verdad? Sino que más bien hay una cantidad mínima de cada uno de los nutrientes, hay una cantidad mínima que se requiere para lograr un crecimiento óptimo. Entonces, el nutriente que se encuentre en la menor cantidad es el que va a determinar el crecimiento máximo de las plantas. Eso fue por ahí de 1800, los años 1841, para ser específicos.
Algo que no les dije, por acá este artículo de James Woodward me pareció muy curioso. Él lo publicó en una revista que se llama Philosophical Transactions, o sea, cuando eso, él era médico, naturalista, biólogo, pero él publicó en una revista de filosofía. Me parece muy curioso que un estudio tan de, pues, fisiología vegetal se haya publicado en una revista filosófica, ¿verdad? Bueno, ya para salir de esta breve reseña histórica del estudio de la nutrición mineral, en realidad nosotros actualmente sabemos por estos estudios y muchos otros que se hicieron que en el suelo es la fuente de los elementos minerales que las plantas necesitan para desarrollarse, ¿verdad? Ustedes eso lo conocen, lo damos por sentado, ¿verdad? No siempre fue así, pero por dicha ya lo sabemos y eso nos permite más bien realizar estudios más profundos de los que se pudieron haber hecho en aquellos tiempos. Entonces, en el suelo tenemos una cantidad, una concentración baja de iones inorgánicos, ¿verdad? Que son los nutrientes. Esos iones inorgánicos van a ser absorbidos de forma eficiente por las plantas gracias a que las plantas pues penetran el suelo con las raíces, pero también gracias a la ayuda de algunos microorganismos benéficos que existen en el suelo, como lo son hongos micorrízicos y bacterias. Bacterias fijadoras de nitrógeno son como las más comunes, pero muchas bacterias ayudan a la absorción de nutrientes de las plantas por el suelo. De hecho, hay bacterias que se encargan de la, de la, eh, de transformar los nutrientes o los minerales a formas que sí son absorbibles o asimilables por las plantas. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Eh, También, bueno, como les decía, los iones inorgánicos en concentración baja que existen en el suelo son pues, algunos de esos elementos van a ser esenciales para el crecimiento de las plantas, ¿verdad? También hay otras cosas en el suelo, hay otros elementos en el suelo que no necesariamente van a ser utilizados por las plantas, ni son requeridos o incluso pueden resultar tóxicos, ¿verdad? Pero los que sí son esenciales para el crecimiento van a ser translocados, ¿verdad? Ya dijimos que las plantas lo absorben por las raíces con ayuda de microorganismos y cuando son absorbidos van a ser translocados por las plantas a diferentes partes de las plantas, a toda la planta en realidad, para cumplir múltiples funciones. La mayoría de las funciones necesarias para las plantas, ¿verdad? Entonces, toda la nutrición mineral, ¿verdad? Que es como lo que engloba este esquema que tenemos por acá, es un estudio o un área de investigación más bien que es de mucha importancia para la agricultura moderna y para la protección ambiental. ¿Por qué? Bueno, para la agricultura porque anteriormente o en algunos casos era común que estuviéramos aplicando fertilizantes de forma irracional, ¿verdad? De forma muy, digamos, muy poco planificada. Actualmente eso no ocurre de esta manera. Actualmente, por dicha, la fertilización ocurre con con una gran precisión y una gran planificación que permite optimizar recursos, pero al mismo tiempo también permite la protección ambiental, ¿verdad? Porque el aplicar tantos fertilizantes puede llevar a diferentes problemas ambientales, eh, eh, como pueden ser intoxicación de suelos, pueden ser acidificación o basificación, dependiendo de los nutrientes que se apliquen, salinización de los suelos, que los puede dejar inutilizables. Eh, También la aplicación excesiva de fertilizantes puede llevar a un problema que se llama eutroficación, que ahorita vamos a detallar. Las plantas, bueno, como ustedes saben, como hemos estado diciendo en estas diapositivas, van a asimilar los nutrientes minerales de sus alrededores, ¿verdad? Todas las plantas pues van a absorberlos, ¿verdad? Los nutrientes de donde ellas están
dependiendo del tipo de plantas también. Por ejemplo, pueden ver que tenemos las plantas más simples, ¿verdad? Como son las algas, absorben los nutrientes disueltos en el agua, ¿verdad? Los nutrientes que están en el agua, entonces ellas los pueden absorber, fosfatos, como ven acá, potasios, bueno, pueden haber nitratos, evidentemente, que son esenciales. Entonces ellas van a absorber esos nutrientes de los alrededores, de donde ellas viven, que es un ambiente meramente acuático. Luego tenemos un grupo de plantas un poquito más complejas, como pueden ser briófitos o musgos, más bien. A ellas les llega el agua de lluvia y el agua de lluvia va a venir cargada con nutrientes. Entonces, esos nutrientes los van a absorber porque pues les llegó a partir del agua de lluvia. Y ya tenemos a las plantas vasculares superiores, ¿verdad? Como pueden ver, eso es una planta de tomate, como las que vamos a utilizar en la práctica nosotros. Estas plantas pues van a tener un sistema vascular pues bastante eficiente en la absorción de nutrientes a partir del suelo, ¿verdad? Que ya es un, un medio muchísimo más complejo, ¿verdad? Que los que vimos antes, que el agua o el agua de lluvia, ¿verdad? Que acarrea nutrientes. Entonces el suelo es un medio mucho más complejo, por eso es que las raíces son órganos muy especializados y muy eficientes para la absorción de nutrientes, bueno, y agua, ¿verdad? Evidentemente. Los principales elementos que tenemos bueno, que las plantas requieren más bien, van a ser oxígeno y carbono, van a ser los más abundantes, aproximadamente un 44% de cada uno de ellos. Y tenemos, bueno, hidrógeno, aproximadamente un 6% del mismo. Y esta es la proporción también aproximada de esos elementos en los carbohidratos, ¿verdad? Evidentemente, la mayor, más bien, toda la estructura de la planta, toda la planta tiene células con pared celular, ¿verdad? Y por ende, son los elementos más abundantes, ¿verdad? Son elementos meramente estructurales, ¿verdad? No meramente, perdón, son estructurales en el caso de ser utilizados en la pared celular, pero como todas las células de las plantas tienen pared celular, entonces por eso es que tenemos una gran abundancia de estos elementos. Aquí es importante también que consideremos que ni el agua ni el aire van a ser considerados nutrientes minerales en el estudio de la nutrición de las plantas. Profe, Ok, otros elementos, bueno, ya hablamos de estos principales, ¿verdad? De carbono, hidrógeno y oxígeno, los cuales van a ser obtenidos, bueno, a partir de oxígeno diatómico, ¿verdad? Del aire, agua y CO2 del aire, ¿verdad? Luego tenemos microelementos que son llamados de esta forma porque son los que requerimos o los que las plantas van a requerir en una menor concentración, como lo son el cloro, el hierro, manganeso, cobre, aquí va una coma, boro, molibdeno, zinc, níquel y sodio, ¿verdad? Incluso sodio no es necesario para todas las plantas. Luego tenemos macroelementos como lo son nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio, magnesio y silicio. Y luego por acá tenemos una anotación importante que el cobre, el níquel, el sodio y el silicio son esenciales para algunas plantas, no para todas, ¿verdad? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. El cobalto, perdón, dije cobre, si no me equivoco. Cobalto no es necesario para todas las plantas, solo para algunas. Y bueno, dependiendo de dónde, digamos, de la concentración, como les dije, por eso acá tenemos una flecha como ascendente y aquí una descendente, ¿verdad? Dependiendo de la concentración en la que se encuentren estos nutrientes, así van a ser llamados. O sea, se van a llamar microelementos los que se necesitan en menor concentración y macroelementos los que se necesitan en mayor concentración. Por profe, acá una tenemos la pregunta. concentración.
En realidad solo quería ilustrarles, ¿verdad? Que de azufre hacia arriba, vean las cantidades de nutrientes que se necesitan. Bueno, habíamos dicho carbono y oxígeno, ¿verdad? Hasta 45% del peso seco son los más abundantes junto con el hidrógeno. De ahí en adelante, bueno, tenemos el nitrógeno con hasta un 1.5%. De hecho, el nitrógeno es uno de los elementos con mayor, eh, de mayor, digamos, de mayor necesidad para las plantas y también eh, actualmente se está pensando en formas alternativas para la fertilización con nitrógeno, puesto que el nitrógeno es cuando lo aplicamos al suelo, bueno, se puede aplicar en forma de nitratos o en forma de amonio. En todo caso, si lo aplicamos en forma de amonio, las bacterias, los microorganismos, lo van a transformar en nitratos. Y los nitratos tienen la problemática de que son fácilmente lavados o se disuelven muy fácilmente en el agua y por ende el suelo los retiene de forma muy ineficiente, ¿verdad? Entonces, el nitrógeno, bueno, que es uno de los más importantes. Luego tenemos el potasio, el calcio, magnesio, ¿verdad? Fósforo y azufre, hasta 0.1%. Vean que azufre, que, que se requiere en una cantidad relativamente baja, ya todavía más bien podemos decir que es un microelemento, perdón, un macroelemento, ¿verdad? Un macronutriente. Ya a partir de ahí, los que se requieren en concentraciones pues súper bajas, como son cloro, hierro, manganeso, zinc, boro, cobre y molibdeno, hasta 0.0001, ¿verdad? Por ciento, son los famosos micronutrientes. O sea, si se requiere de 0.1 o menos, ¿verdad? Lo vamos a considerar un micronutriente. Profe, Bueno, ¿cuáles son criterios para llamar a un elemento esencial? Bueno, como ven por acá, podemos llamar a un elemento esencial si, esto es muy importante que lo recuerden, si la acción de ese nutriente es específica y directa en el interior de la planta, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos como nutrientes esenciales el selenio pues los fosfatos, ¿verdad? Si son funciones muy específicas y directas en las plantas, llamamos a ese nutriente esencial, ¿verdad? Que son, pues, de una vez les digo, ¿verdad? O les recuerdo, son todos los nutrientes que estamos estudiando ahorita, ¿verdad? Luego tenemos si forma parte de cualquier molécula o constituyente que a su vez es esencial, o sea, si es un nutriente que tiene una función fisiológica clara, por ejemplo, solo un ejemplo, ¿verdad? Porque como les digo, todos los nutrientes que estamos estudiando son esenciales, ¿verdad? Tenemos el magnesio en la molécula de clorofila, es un ejemplo, ¿verdad? De este criterio. Luego tenemos si la planta muestra síntomas de deficiencia cuando está creciendo en solución nutritiva sin ese elemento. Bueno, aquí tenemos como ejemplos el sodio y el silicio, pero en realidad como ejemplos vamos a tener toda la práctica de nutrición que ustedes van a desarrollar para esta flechita de acá. Y luego también el último criterio para considerar un elemento esencial es que la planta no puede completar su ciclo de vida en ausencia de ese elemento, ¿verdad? O sea, no puede florecer, no puede tuberizar, no puede formar bulbos, no puede reproducirse básicamente, ¿verdad? Que es como uno de los estados fisiológicos más sensibles en las plantas. Entonces, a ese corresponde esta última flechita. Ok, acá tenemos el sodio y el silicio, que dijimos, sodio no es esencial para todas las plantas. ¿Para cuáles sí? Para las plantas que tienen un metabolismo C4 o para las plantas que tienen un metabolismo CAM. Todavía no hemos estudiado esto, pero si lo han escuchado por ahí, son plantas que tienen una fijación del carbono diferentes a la mayoría de las plantas, ¿verdad? Como lo son las C3, ¿verdad? Entonces, bueno, tienen diferentes adaptaciones para lograr eso, diferentes adaptaciones
anatómicas para lograr esa fijación de carbono. Entonces el sodio va a ser esencial para este tipo de plantas. En ausencia de sodio, estas plantas C4 y CAM van a sufrir de clorosis y necrosis en márgenes y puntas de las hojas, ¿verdad? Luego tenemos el caso del silicio. El silicio es súper importante para las gramíneas, en realidad. No sé si han notado, por ejemplo, el arroz, que lo tenemos por acá, anotado, o el cola de caballo, ¿verdad? Que son, que tienen, digamos, la cascarita del arroz, no sé si han escuchado que tiene mucho silicio y por eso es que cuesta tanto eh, metabolizarla o hacerla en compost, más bien, ¿verdad? O degradarla, ¿verdad? Entonces el silicio es indispensable para las gramíneas, ¿verdad? Se dice, bueno, que hasta un 1 a un 4% del peso seco de las gramíneas corresponde a silicio, es bastante. El silicio, bueno, esto es de silicio, ¿verdad? En tomate también. En ausencia de silicio podemos tener un retardamiento en el crecimiento o crecimiento con hojas deformes, o incluso podemos observar una ausencia o una producción de semillas de forma errónea. Y en algas diatomeas, ¿verdad? Y algunos flagelados es esencial, ¿verdad? Ellas son organismos que que van a estar rodeadas de capas ricas en sílice. Bueno, aquí tenemos una tablita que, bueno, es la misma que viene en el libro. En realidad no es para que se las aprendan de memoria, pero sí es importante que más o menos anden ubicados en cuanto a las cantidades, ¿verdad? Ustedes hemos hablado bastante de las cantidades de carbono, oxígeno e hidrógeno, ¿verdad? Que son prácticamente como entre un 60 y 90% del del peso seco de las plantas, más bien por acá, del peso seco. Esta es una relación que existe es una relación relativa en comparación con el número de átomos de molibdeno, que es el que se requiere en menor cantidad por las plantas, ¿verdad? Entonces vean, como les decía, para suplir las necesidades por ejemplo, de carbono, se requerirían 35.000 átomos de carbono en comparación con un átomo de molibdeno requerido. O sea, las plantas por cada átomo de molibdeno, que es el que menos se requiere, requeriría hasta 30.000 de oxígeno, hasta 35.000 de carbono y hasta 60.000 de hidrógeno, ¿verdad? El, Incluso, bueno, si vemos por acá, perdón, estos son 60 millones, 35 millones, 30 millones. Si vemos también, bueno, nitrógeno, hasta 1 millón de átomos de nitrógeno se requieren por cada átomo de molibdeno requerido por las plantas. Entonces, digamos que lo más importante acá es que ustedes pues, estén ubicados en cuanto a las cantidades, ¿verdad? No les pido que se memoricen las cantidades de forma específica, pero que sí sepan más o menos cuáles son los que andan o los que se requieren en mayor cantidad. De hecho, bueno, estas cantidades están así reportadas pues, por varios autores también. No solamente por el libro que nosotros estudiamos en el curso, ¿verdad? Sino por varios. Acá tenemos, bueno, algunas formas de determinación de los nutrientes en las plantas, ¿verdad? Se puede, o la forma más ampliamente utilizada, más ampliamente aplicada, es determinación de los componentes de la materia seca. Para eso, sencillamente la planta se puede secar de 1 a 2 días de 70 a 80 Celsius. Cuando alcanzamos aproximadamente entre un 15 a un 20% de materia seca en comparación con la materia inicial, ya acá podemos hacer esa determinación. Podemos determinar polisacáridos de pared celular, lignina, proteínas, lípidos, aminoácidos, ácidos orgánicos y elementos libres de potasio, ¿verdad? Más bien, perdón, entre 15 a 20% de la masa seca va a corresponder a estos componentes,
¿verdad? El resto de la materia seca van a ser los nutrientes que nosotros estamos estudiando, los cuales podemos determinarlos mediante espectrofotometría o espectrometría de absorción atómica. Es como la forma más usual para determinar la concentración de nutrientes. Básicamente lo que hacemos es generar una solución acuosa y los elementos van a ser vaporizados a temperaturas mayores a 5000 Kelvin. Luego, cuando ya esos elementos son vaporizados, los electrones excitados van a ser medidos por el equipo y vamos a obtener una longitud de onda específica dependiendo del elemento que tengamos, ¿verdad? Yo no sé si en Química 2, si no me equivoco, los llevan a Sequiatec, a una gira, o en Química Orgánica, más bien, a Sequiatec, a que conozcan el espectro de absorción atómica. Es bastante interesante el equipo. También, bueno, esta metodología es valiosa porque tiene una gran sensibilidad y podemos determinar la concentración de hasta 20 elementos o más incluso en una solución en menos de un minuto. O sea, súper rápido y súper sencillo. No creo que el equipo sea tan barato, pero sí es bastante importante, ¿verdad? Para este tipo de estudios poder contar con la ayuda de este tipo de análisis, ¿verdad? Es esencial utilizar este tipo de análisis en estos estudios de nutrición. Ok, esa era como la forma más común, ¿verdad? Y la más sencilla, por eso les decía, se logra una gran precisión y con gran rapidez podemos tener los resultados. Entonces, por eso es como la más utilizada. Hay otras formas también muchísimo más complejas. Pueden considerarse por algunos investigadores más precisas. Por ejemplo, si queremos estudiar la movilidad, qué sé yo, del carbono en la planta o del nitrógeno o de cualquier elemento que ustedes quieran prácticamente, podemos utilizar elementos elementos marcados radioactivamente, ¿verdad? O isótopos más bien radioactivos de ese elemento. Los colocamos en la solución en los que las plantas, o sea, se los damos a las plantas como nutrientes y de esa forma también podemos estudiar la movilización, la ubicación del nutriente dentro de la planta, ¿verdad? Eso sí, se puede saber con precisión las cantidades específicas del nutriente dentro de por toda la planta, digamos, en cada tejido. Sin embargo, es una técnica sumamente cara, ¿verdad? Utilizar isótopos radioactivos, pues puede resultar bastante caro. Ok, acá vamos a ver qué hora es temprano, súper. La clasificación de los nutrientes con base en la función bioquímica. Tenemos 4 grupos. El primer grupo de los nutrientes clasificados según su función bioquímica es el grupo 1, ¿verdad? Que si el nutriente es parte de compuestos de carbono. Si el nutriente es parte de compuestos de carbono, lo vamos a ubicar dentro de este primer grupo. Por ejemplo, el nitrógeno y el azufre. El nitrógeno es parte de compuestos de carbono en aminoácidos, en amidas, en proteínas, en ácidos nucleicos, en nucleótidos o en coenzimas, ¿verdad? En enzimas, ¿verdad? Pero enzimas están dentro de proteínas, ¿verdad? Entonces, si el elemento es parte, si el nutriente es parte de compuestos de carbono, como el caso del nitrógeno, lo vamos a ubicar en este grupo 1. Y el azufre lo vamos a encontrar en la cisteína, en la metionina, en proteínas en general, ¿verdad? Puesto que la cisteína y metionina son aminoácidos, en ácido lipoico, en la coenzima A, en la tiamina, ¿verdad? Tiamina pirofosfato, que es una vitamina, en el glutatión, en la biotina, que también es otra vitamina. Entonces, el azufre, por estar presente en todos estos compuestos que tienen carbono, va a ser considerado azufre y nitrógeno parte del grupo 1 de nutrientes. Tenemos el grupo 2. Vamos a
clasificar a los nutrientes en este grupo, si los vamos a encontrar o si van a ser importantes en el almacenamiento de energía o en la integridad estructural. Por ejemplo, tenemos el fósforo, si tenemos azúcares fosfatados, ácidos nucleicos, también van a estar, el fósforo va a estar ahí, ¿verdad? O sea, son moléculas de energía, ¿verdad? O de almacenamiento de energía. También tenemos fosfolípidos, coenzimas, o vamos a tener el fósforo importante, va a estar implicado en reacciones que impliquen o que necesiten ATP, ¿verdad? Recuerden que el ATP va a tener una gran cantidad de fósforo. Entonces, por eso consideramos al fósforo dentro del grupo 2, porque es un nutriente importante en el almacenamiento de energía y en reacciones, ¿verdad? Como mediador en diferentes reacciones bioquímicas, como lo vamos a ver en las siguientes clases. Luego tenemos al silicio. El silicio más bien lo vamos a considerar dentro del grupo 2 por el otro criterio que hablamos de integridad estructural. Por ejemplo, va a estar depositado como sílica amorfa en paredes celulares, ¿verdad? Entonces el silicio vamos a considerarlo como un elemento que mantiene la integridad estructural. También contribuye con digamos, para que la planta adquiera resistencia mecánica ante diferentes estímulos, ¿verdad? Entonces, por eso el silicio, al ser un elemento que ayuda a la integridad estructural, lo vamos a considerar dentro del grupo 2. También tenemos al boro. El boro puede formar complejos con el manitol, el manán y otros constituyentes de la pared celular. O sea, el boro, al igual que el silicio, lo vamos a considerar dentro del grupo 2 porque contribuye con la integridad estructural de las plantas. También interviene en la elongación celular y el metabolismo de ácidos nucleicos. Vean lo importante que es el boro. Básicamente en esta última parte va a ser parte de cofactores enzimáticos. El grupo 3 de nutrientes van a ser los nutrientes que permanecen en forma iónica. Todos los nutrientes que permanezcan en forma iónica, básicamente cationes, a excepción del cloro, que es un anión, van a ser nutrientes del grupo 3. Tenemos el potasio, que va a ser un cofactor para más de 40 enzimas. Por eso el potasio, vean, son muchísimas enzimas las que requieren potasio. Por eso el potasio es un nutriente que se requiere en una concentración relativamente alta. Es considerado un macronutriente. Va a participar en el turgor celular. Lo vimos también implicado en la apertura y cierre estomático, ¿verdad? Recuerdan que vimos cómo el potasio participaba en el aumento de la concentración de osmóticos en las células guarda, y eso disminuía el potencial hídrico y permitía que la célula guarda se hinchara, cambiara su conformación y permitiera la apertura del poro estomático. También tenemos al calcio. El calcio aunque es constituyente, ¿verdad? O sea, aunque es un elemento estructural, lo vamos a dejar en el grupo 3, puesto que va a permanecer en forma catiónica, bueno, en forma iónica. Va a ser un constituyente de la lámina media y va a ser cofactor para muchas enzimas en la hidrólisis del ATP y de fosfolípidos. También va a ser un mensajero secundario en la regulación metabólica. Vamos a estudiar más adelante la enzima calmodulina, ¿verdad? Que requiere el calcio para poder realizar pues diferentes cascadas metabólicas importantes en las plantas. Luego tenemos al magnesio, que también permanece en forma iónica, que va a ser requerido por muchas enzimas en transferencia de fosfato y, como dije antes, ¿verdad? Como les decía antes, en la molécula de clorofila vamos a encontrar magnesio. Ahí cuando aislemos clorofila, vamos a repasar la estructura de la clorofila para que vean cómo tiene un
átomo central de magnesio, que incluso este átomo de magnesio en la molécula de clorofila es el que da su coloración verde a las plantas y el que permite eh, la captura de la luz, ¿verdad? Sí, la captura de los fotones de la luz. Luego tenemos el cloro. El cloro va a participar en reacciones fotosintéticas de evolución del oxígeno. Esto también lo vamos a estudiar con bastante detalle en nuestra clase de fotosíntesis. Es muy importante esta parte porque es, pues básicamente donde nosotros tomamos electrones a partir del agua y esos electrones van a culminar en la producción de ATP, ¿verdad? Y NADH, pero también es muy importante porque la hidrólisis del agua nos permite la liberación de moléculas de oxígeno diatómico. Entonces, el cloro es el implicado en ese proceso. Luego tenemos el manganeso. El manganeso va a ser requerido por muchas enzimas hidrogenasas, por descarboxilasas, quinasas, oxidasas y peroxidasas. Y va a participar también en reacciones fotosintéticas de evolución del oxígeno junto con el cloro y en realidad con otros como el hierro, el aluminio, también van a participar en la evolución del oxígeno. Luego tenemos el sodio. El sodio va a ser importante en la regeneración del fosfoenol piruvato en plantas C4 y plantas CAM, ¿verdad? Como les decía antes, las plantas C4 y las plantas CAM van a fijar el carbono en la molécula de fosfoenol piruvato. Entonces, para poder regenerar esa molécula, necesitamos sodio y por ende el sodio va a ser esencial en este tipo de plantas. Y el último grupo, el grupo 4, van a ser nutrientes que van a participar en reacciones redox. Por ejemplo, tenemos al hierro, que va a ser un constituyente importante de los citocromos. También en enzimas de fotosíntesis, en fijación de nitrógeno y en la respiración. Todos estos procesos que están acá citados los vamos a estudiar en el curso, ¿verdad? En las clases de fotosíntesis, en las clases de respiración vamos a ver con detalle cómo el hierro participa en este montón de reacciones que son reacciones redox, ¿verdad? Que son reacciones de transferencia de electrones de una molécula a otra, ¿verdad? Encadenadas hasta lograr alguna función fisiológica en las plantas. Todo eso ustedes lo van a saber cuando terminemos el curso. Ahorita nada más es importante que sepamos, porque pues estamos en la clase de nutrición, para qué funciona o para qué se utiliza el hierro. Luego tenemos el zinc. También el zinc va a ser constituyente de la enzima alcohol deshidrogenasa, que la vamos a estudiar en la clase de enzimas, en la clase de enzimas en teoría, pero también en laboratorio. También en deshidrogenasa del ácido glutámico, en anhidrasa carbónica. Entonces el zinc va a ser un cofactor enzimático en varias enzimas deshidrogenasas, básicamente, ¿verdad? Luego tenemos el cobre. El cobre va a ser un componente importante del ácido ascórbico, de la enzima ácido ascórbico oxidasa, no del ácido ascórbico, sino de la enzima importante en la producción de ácido ascórbico, de la tirosinasa, o sea, una enzima también importante en la producción de tirosina, de la citocromo oxidasa y de la plastocianina. La plastocianina es una molécula importantísima en la fotosíntesis porque permite el paso de electrones desde el fotosistema 2 hacia el citocromo. Luego tenemos, perdón, del fotosistema 1 más bien, en los últimos pasos hasta la enzima NADH reductasa. En los últimos pasos de la fotosíntesis, ahí vamos a ver cómo necesitamos cobre como un cofactor en estas enzimas. Luego tenemos al níquel. El níquel va a ser un constituyente importantísimo en la ureasa. También va a ser importante en bacterias fijadoras de nitrógeno, ¿verdad? Y es un constituyente de enzimas hidrogenasas o deshidrogenasas, ¿verdad? Y por último tenemos el molibdeno. El molibdeno va a ser un constituyente de la nitrogenasa, de la nitrato reductasa y de la santina deshidrogenasa. O sea, bueno, por estas dos vamos a necesitar al molibdeno para metabolizar el nitrógeno y por ende pues vamos a
utilizar, digamos, en ese metabolismo del nitrógeno reacciones redox, y al ser el molibdeno importante en reacciones redox, lo vamos a calificar o clasificar en este grupo 4 de nutrientes. O sea, todos los nutrientes esenciales en reacciones redox o que participan en reacciones redox van a encontrarse dentro de este grupo 4. Tenemos otros elementos en el suelo, como lo son el aluminio, el oxígeno, el silicio y el hierro. Las plantas no van a reflejar la composición de estos nutrientes. Básicamente no lo van a reflejar, puesto que el carbono y el oxígeno lo vamos a tomar del aire, o las plantas lo van a tomar del aire, y también los demás, silicio y hierro, por ejemplo, son elementos que en realidad tienen una solubilidad muy baja en el agua, en el agua en el suelo, ¿verdad? En realidad el silicio y el hierro van a precipitar muy fácilmente a pHs neutros, ¿verdad? O a pHs cerca de 6, de 5. Ellos precipitan muy fácilmente y por ende no vamos a reflejar esa composición. Y también que las plantas van a tener una absorción selectiva de estos nutrientes, ¿verdad? Entonces, principalmente, bueno, el aluminio, el silicio y el hierro, este cuadrito de acá, ¿verdad? Son nutrientes que no son muy solubles en el agua, en el suelo, y el carbono y el oxígeno, que son tomados del aire. En este esquemita pueden ver, digamos, el ancho de la barrita o del gráfico, ¿verdad? Va a indicar la solubilidad. Me parece importante que lo escribamos. Voy a escribirlo por acá. Esto es solubilidad. ¿Ok? Y el eje X es el pH. Entonces vean cómo la mayoría de nutrientes, todos los nutrientes tienen un pH óptimo, y pHs a los cuales no van a encontrarse muy solubles en el suelo. Por ejemplo, un caso muy interesante, bueno, el del boro. Vean que a pHs cercanos o superiores a 7, la solubilidad es bastante baja, y luego vuelve a aumentar a pHs básicos, ¿verdad? A pHs que en realidad el suelo pues cuesta mucho que vaya a estar. Luego tenemos un caso muy interesante también como el manganeso, que también tiene un comportamiento similar, pH en realidad mayores a 6, va a ser muy poco soluble y vuelve a aumentar la solubilidad en pHs básicos. El zinc, a partir de 6.5 empieza a disminuir su solubilidad. Luego tenemos otros casos, por ejemplo, el nitrógeno, que va a ser soluble prácticamente en un rango amplio de pH. El azufre también. Y el molibdeno, el calcio también. Entonces, cómo podemos aprovecharnos de esta particularidad? O más bien, ¿cuál es la importancia de conocer esto? Es que necesitamos saber a qué pH en el suelo o en nuestro medio de cultivo que tengamos creciendo las plantas, ¿verdad? Sea cual sea, a ese pH en el cual la mayoría de nutrientes o todos los nutrientes tengan una gran solubilidad, a ese pH necesitamos trabajar. Entonces, ¿cuál va a ser ese pH? Bueno, va a ser aproximadamente de 5, ¿verdad? Por aquí, 5 a, digamos, 6.5. Este rango de pH, la mayoría de nutrientes tiene una buena solubilidad, una alta solubilidad en ese medio de crecimiento que tengamos las plantas, ¿verdad? Entonces, para que consideren esta diapositiva en esa escogencia de pH. Ok, nosotros, ustedes más bien en el laboratorio, pues van a tener la oportunidad de hacer estudios en nutrición mineral. Que estos estudios en realidad tuvieron varios, no digamos descubrimientos, sino que tuvieron varias mejoras
¿verdad? A lo largo de los años, desde 1860 que se empezó con Pfeffer y Knupp, fueron, digamos, fueron los que empezaron a ver qué cosas se podían mejorar en el estudio de la nutrición mineral. Lo primero que ellos supieron es que no se podía trabajar con el suelo, no se podía hacer estudios de nutrición mineral en el suelo, o que era muy difícil, no necesariamente que no se pudiera, pero que sí es muy difícil hacer estudios de nutrición mineral en el suelo, y es básicamente porque el suelo es una matriz muy compleja de, de nutrientes, de agua, de partículas que existen en el suelo. Tiene una alta complejidad y cuesta mucho determinar con precisión la presencia o la cantidad de los nutrientes en ese medio, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Bueno, decidieron probar con soluciones de sales minerales, o sea, sales minerales disueltas en agua, ¿verdad? Que esas sales minerales constituyen los nutrientes que las plantas necesitan, ya sabían las cantidades, ¿verdad? Sin embargo, en ese tiempo, ¿verdad? En los años 1800, la dificultad más grande que encontraron para trabajar con medios o con soluciones hidropónicas, ¿verdad? Fue la pureza de los químicos. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros, o que si ellos más bien agregaban algún nitrato, probablemente ese nitrato venía también con otras sales, con otras sales combinadas con ese nitrato, y por ende digamos, el conocer con precisión la cantidad de todos los nutrientes en esa solución era difícil, pues básicamente porque no había una alta pureza de los químicos en ese momento. Bueno, tenemos lo que nosotros vamos a hacer aquí. Lo más importante que quiero rescatarles es que cuando trabajemos con soluciones nutritivas, con soluciones hidropónicas, por ejemplo, tienen que tener en cuenta varias cosas. Primero, que si no agregamos, que si no aireamos ese medio, las plantas van a morirse, aunque tengan todos los nutrientes, ¿verdad? Van a morirse por anoxia en las raíces. Y también que debemos cubrir el frasco con algún medio que nos genere acá oscuridad. Por ejemplo, bueno, acá dice aluminio, como ustedes lo van a ver, van a tener potes pintados con pintura negra, que les da oscuridad. Y esto es básicamente para evitar el crecimiento de algas, porque las algas, pues también al ser plantas, van a requerir pues los mismos nutrientes que tengamos acá, y esto va a ser un medio de cultivo ideal para el crecimiento de algas también. Y por ende, la forma de evitarnos el crecimiento de algas en este medio va a ser evitar la entrada de luz al medio de cultivo que tenemos acá. Entonces, sin luz, las algas no pueden prosperar, ¿verdad? Como ustedes saben. Entonces, bueno, lo que les decía antes también, que el cultivo de las plantas en solución hidropónica ha sido exitoso, fue exitoso en aquellos tiempos en los que Knupp y Pfeffer iniciaron los estudios. Sin embargo, bueno, lo que les decía, las plantas crecen mejor si se airean las raíces, crecen mejor, o incluso hay plantas que en realidad no crecen del todo, se mueren si no se airean las raíces. También que es importante que reemplacemos o completemos la solución de forma periódica. Ok, entonces, las plantas tienen absorción selectiva de nutrientes, ¿verdad? Las plantas no van a absorber todos los nutrientes a la misma velocidad, ni básicamente a la misma velocidad, ¿verdad? En el tiempo, en el periodo de crecimiento, digamos, en todo el ciclo de crecimiento de las plantas, va a haber unos periodos en los que va a absorber más nutrientes que otros, y luego otros en los que más bien va a absorber de los otros que no absorbía antes, ¿verdad? Entonces, esa absorción selectiva, dependiendo de las necesidades metabólicas, genera desbalances en la solución nutritiva. ¿Cuál desbalance es muy común? Bueno, por ejemplo, cambios en el pH, ¿verdad? Al absorber de forma selectiva los nutrientes, se generan cambios en el pH, y esos cambios en el pH
también van a derivar en que se disminuya la solubilidad de algunos otros nutrientes y por ende, si se disminuye la solubilidad de esos nutrientes, pues no van a estar disponibles para las plantas. Entonces, ¿por qué es importante reemplazar o completar la solución de forma periódica? Es básicamente para evitar que por esa absorción selectiva de las plantas se puedan mostrar deficiencias de otros nutrientes que sí están presentes en la solución, ¿verdad? Por ejemplo, si la planta empieza a absorber muchos nitratos, mucho nitrógeno, el pH puede bajar y puede ser, vean por acá lo que pasa si el pH baja, puede ser, por ejemplo, que el molibdeno ya no sea soluble o que digamos que pase lo contrario, que se empiece a absorber mucho de algún nutriente y el pH suba, por ejemplo, entonces el cobre ya no va a ser soluble y aunque tenemos cobre en la solución nutritiva, la planta puede mostrar síntomas de deficiencias a ese cobre. Entonces es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta en el estudio que van a hacer de nutrición, porque muchas veces se observan deficiencias de otros nutrientes cuando en realidad estábamos estudiando la deficiencia de X, digamos. Se observa deficiencia de Y cuando en realidad estábamos observando deficiencia o teníamos certeza de que no habíamos agregado X. Entonces no necesariamente es que se equivocaron y agregaron el que no era, sino que la absorción selectiva de las raíces puede derivar en la disminución de la solubilidad de algunos nutrientes y por ende mostrar deficiencias de esos nutrientes. Por eso este punto de acá es bastante importante. También, bueno, muy relacionado con este es ajustar el pH de forma periódica, ¿verdad? Para evitar esos desequilibrios en el pH que deriven en que ya el nutriente no esté disponible. Bueno, para el cultivo de plantas en solución vamos a tener o han sido pasos importantes en este estudio el desarrollo de técnica de purificación de aguas y de sales, porque lo que les decía antes, ¿verdad? De sales o de químicos, ¿verdad? Fertilizantes y de aguas, porque si el agua tiene trazas de algún elemento, ¿verdad? Hay elementos que en trazas es que se utilizan, en trazas es que ejercen su efecto, ¿verdad? Como los micronutrientes. Entonces, si el agua no está suficientemente pura, pues vamos a tener alteraciones en nuestro estudio, al igual que las sales, ¿verdad? Lo que les decía, que tal vez si el nitrato viene contaminado con sodio, de verdad, o que si el fosfato viene contaminado con alguna sal de magnesio, entonces eso causa que en lugar de agregar lo que yo estoy agregando, ¿verdad? Lo que yo creo que estoy agregando, también estoy agregando un montón de otras sales y eso altera un montón, ¿verdad? El estudio que estamos haciendo. Pero entonces, como actualmente ya tenemos la facilidad de que las técnicas de purificación de aguas y sales son bastante aceptables, el estudio de plantas en solución pues también es bastante preciso, ¿verdad? También es importante que el estudio o el cultivo de plantas en solución va a ser importante en la determinación de elementos traza o de elementos o micronutrientes, ¿verdad? Y también algo que es importantísimo que consideren en el cultivo de plantas en solución es que los síntomas de deficiencia de algunos micronutrientes como el molibdeno, el cobre, el zinc y el boro no los vamos a ver hasta en la segunda generación en plantas de semillas grandes. ¿Por qué? Porque son nutrientes que se requieren en cantidades bastante bajas. Entonces, si tenemos una semilla grande, si es una planta de semilla grande, en esa semilla podemos tener almacenados esos nutrientes. Entonces, si nosotros cultivamos esa semilla en ausencia de alguno de estos micronutrientes, ¿verdad? O incluso algunos otros, ya, ya la plántula pudo haber, pudo haber asimilado los nutrientes en la cantidad necesaria a partir de la semilla. Entonces,
hasta que no cultivemos esa planta en ausencia del nutriente, del micronutriente, ¿verdad? De alguno de estos micronutrientes, produzcamos la semilla y sembremos ya esas plantas otra vez en ausencia de ese nutriente, hasta ese momento o en adelante no vamos a poder notar los síntomas de deficiencia, puesto que son nutrientes que se requieren en muy bajas concentraciones y las semillas pueden haberles provisto de esos nutrientes a las plántulas, ¿verdad?, utilizadas en el estudio. Algunas modificaciones importantes en el cultivo en plantas, de plantas en solución es el uso de algún sustrato firme que permita que la planta no esté solo con sus raíces sumergidas en el agua, ¿verdad?, en la solución nutritiva, sino que más bien les permita adherirse a algo, como es el uso de arena blanca o perlita, ¿verdad?, como esta que vemos por acá a la izquierda. Que bueno, lo que les decía, en realidad esta perlita puede contribuir o puede ser un medio para el crecimiento de las plantas, pero igual tenemos que agregar agua y nutrientes, ¿verdad? Y también que la distribución del agua y de nutrientes no es necesariamente uniforme en este sustrato, ¿verdad? También algo que hay que considerar en el uso de la perlita, ¿verdad? O alguna piedrita que utilicemos, es que las raíces se pueden dañar porque son sustratos que se pueden compactar mucho, o que más bien tengan alguna estructura filosa, por ejemplo. Eso puede generar daño en las raíces, pero en realidad es un sistema o es un medio válido y realmente es utilizado ampliamente en la producción de hortalizas de forma hidropónica, ¿verdad? El uso de perlita o de piedritas, ¿verdad? Algún tipo de piedrita, piedra volcánica, por ejemplo, junto con solución nutritiva, es bastante utilizado en la producción, por ejemplo, de lechuga hidropónica. También tenemos una modificación que para mí esta es bastante bonita y bastante eficiente. Es el uso de una técnica que se llama película de nutrientes. Creo que si lo buscan como FNT, ¿verdad? En Google, van a encontrarse estos sistemas que son bastante bonitos. En realidad pueden ser, digamos, un poquito más caros, pero no necesariamente súper caros como para que la inversión no valga la pena. Es una técnica utilizada en invernaderos comerciales, es bastante utilizada, y como pueden ver, el sistema consiste en que nosotros tenemos las plantitas creciendo en un contenedor, ¿verdad? Donde las raíces van a estar en contacto con una pequeña película fina, muy fina, ¿verdad?, de nutrientes que va a ir cayendo por acá, ¿verdad?, de solución nutritiva, y entonces las raíces pueden absorber los nutrientes a partir de ahí. Entonces vean que tenemos una gran cantidad de atmósfera gaseosa donde tenemos a las raíces, ¿verdad? Tenemos los nutrientes que van a ir drenando en una capa muy fina por este contenedor, y va a drenar hacia un reservorio de nutrientes, ¿verdad? Entonces en este reservorio de nutrientes tenemos una bomba de aire que va pues a inyectar aire a toda la solución nutritiva, y vamos a tener también una bomba de agua que va a bombear los nutrientes hacia la parte superior. En gotitas va a caer y entonces va a estar en circulación constante. Entonces esta es una técnica pues bastante buena y bastante eficiente. Tenemos esta otra que es como la que les decía antes, ¿verdad? Que es pues tener un medio sólido acá, ¿verdad? Un soporte sólido como arena o perlita, y le podemos estar agregando los nutrientes de forma constante a las plantas, ¿verdad? Que es como la forma en que se cultiva, digamos, de forma más artesanal las hortalizas.
Bueno, acá tenemos un esquema de los que vimos, ¿verdad? Tenemos el sistema hidropónico convencional, que es el que nosotros vamos a aplicar. Es simplemente las raíces sumergidas, las raíces de la planta sumergidas en una solución hidropónica, en una solución nutritiva, a la cual vamos a inyectar aire. Esta es la más sencilla, la que vamos a aplicar nosotros en clase de laboratorio. Luego tenemos el sistema de película de nutrientes, ¿verdad? Como lo vimos antes, tenemos una película fina de nutrientes donde las raíces van a estar en contacto con la solución, los nutrientes van a llegar a una cámara de recuperación de nutrientes o de drenado de los nutrientes, se van a bombear hacia un reservorio donde pueden caer, o como lo vimos en la diapositiva anterior, con una manguera va a caer por goteo hacia, hacia esta cámara donde van a estar soportadas las raíces. Y también tenemos el otro sistema, o otro de los sistemas, pues bastante eficientes, creo yo también, que es el sistema aeropónico de crecimiento. Y vamos a tener las raíces sumergidas en una cámara donde en esa cámara vamos a tener la solución nutritiva en el fondo, una gran cantidad de atmósfera de aire. Todo esto, algo que ustedes recordarán, ¿verdad? Todo esto tiene que estar en oscuridad, las raíces siempre tienen que, o todo el sistema tiene que estar en oscuridad para evitar el crecimiento de algas, ¿verdad? Entonces, en el sistema aeropónico lo que vamos a tener es una propela o algún aspersor, en realidad no necesariamente tiene que ser una propela. Esta propela lo que hace es agitar y agitar y agitar, generando nubes de gotitas, ¿verdad? Gotitas de solución hidropónica que van a llegar a las raíces, ¿verdad? O puede ser, como les digo, un aspersor, un difusor que tengamos acá en esta cámara. Entonces, eh, tenemos las raíces creciendo prácticamente en el aire y los nutrientes van a llegar en forma de gotitas muy, muy, muy pequeñas, ¿verdad? Entonces, este sistema de aeroponía también es bastante eficiente en algunos cultivos. Otros sistemas hidropónicos que ustedes pues van a utilizar o han utilizado ya pueden ser, por ejemplo, un sistema de crecimiento in vitro, ¿verdad? El medio de cultivo no es un suelo, es un medio donde vamos a tener una solución nutritiva que pues podemos gelificar o no necesariamente, pero entonces ahí tenemos un medio hidropónico. O sea, podemos gelificarlo, pero no siempre es necesario gelificarlo. O podemos tener, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? También in vitro, un vaso fermentador. Acá, como pueden ver, lo que cultivaron fue jengibre en esta jarra fermentadora. Dos profesores que ustedes conocerán, Alejandro Hernández y Andrés Gatica, cuando eran estudiantes acá en el TEC. Desarrollaron este sistema bastante eficiente para la propagación de jengibre. El jengibre en realidad es difícil de propagar in vitro y ellos lograron en una jarra fermentadora que es básicamente, tenemos, por acá tenemos piedrita o perlita, ¿verdad? En el fondo tenemos una película de nutrientes e incluso podemos tener un sistema de aireación en ese medio de cultivo que tenemos por acá. Entonces, el sistema resultó ser bastante exitoso en jengibre y en realidad yo no he visto otra forma de propagar jengibre mejor que esta, ¿verdad? Luego también tenemos sistemas de inmersión temporal que se pueden utilizar in vitro, como son los sistemas de ritas. Las ritas es básicamente, Rita es recipiente, para que no se les olvide, de inmersión temporal. Okay, entonces tenemos una inmersión temporal automatizada. Okay, eso es lo que significa Rita. Entonces, ¿qué ocurre? En el sistema vamos a tener un frasco cerrado
como los que ven acá. En ese frasco tenemos un soporte donde colocamos los explantes, que puede ser una mallita o puede ser una esponja, por ejemplo, ¿verdad? Una esponja como la esponja de un colchón. Vamos a colocar ahí las plantas. Vamos a tener acá en esta parte inferior un reservorio de medio de cultivo, ¿verdad? Una solución de nutrientes, una solución nutritiva. Lo que vamos a hacer es inyectar aire por el centro. En el centro de la rita tenemos un tubito que va a llegar hasta ese reservorio de nutrientes, como ven acá en esta parte de acá. Ese tubito llega a la campanita donde tenemos el reservorio de nutrientes o del medio de cultivo, de la solución nutritiva. Entonces, al inyectar aire por ese tubito, lo que vamos a hacer es que, o lo que va a hacer ese aire es empujar esa solución hacia abajo, ¿verdad? Va a subir por alrededor de la campanita, va a subir y va a bañar los explantes por un tiempo específico, ¿verdad? Por un tiempo específico. Acá tenemos el componente de inmersión temporal. Cuando dejamos de inyectar aire, ya no vamos a inyectar aire, entonces lo que va a ocurrir es que en lugar del aire, vean como aquí tenemos que el aire, cuando inyectamos aire por el centro, en este otro filtro miliporo, el aire va a estar saliendo constantemente, puesto que va a acumular alguna presión, ¿verdad? Para evitar que pues, el sistema explote. Cuando dejamos de inyectar aire, entonces el aire va a comenzar a salir por el filtro inicial de inyección y el medio va a regresar al reservorio y vamos a regresar al estado inicial, ¿verdad? Eso ustedes lo van a estudiar cuando estén en cultivo 2, pero entonces este es otro de los sistemas hidropónicos, ¿verdad? O sistemas de cultivo en solución nutritiva, que es altamente eficiente para la propagación de especies vegetales. En realidad se inventó para la propagación de banano, pero ha sido exitoso en múltiples especies para una propagación masiva en corto tiempo y con plantas altamente, con una alta calidad, ¿verdad? Y en un corto tiempo, en un costo pues bastante bajo. Ok, en el uso de soluciones nutritivas que hemos hablado, tenemos dos soluciones nutritivas que han sido pioneras para el estudio de la nutrición vegetal, que es la solución de Hoagland, que es la que nosotros vamos a utilizar en el laboratorio, y la solución de Evans, con algunas modificaciones, son las dos más utilizadas. De hecho, la de Hoagland, cuando uno va a comprar los implementos para establecer un sistema hidropónico, a uno la solución que le venden es la de Hoagland. Bueno, después de esta clase, los insto a que en realidad prueben en sus casas sistemas hidropónicos sencillos, ¿verdad? Que existen, hay montones como el que tenemos acá en la imagen. En realidad es un sistema sencillo, es un sistema similar al de película fina, o pueden, por ejemplo, tener el mismo sistema que se ve ahí con un tubo de PVC con agujeros para que puedan colocar ahí las plantas y colocar una manguerita con huequitos, ¿verdad? A lo largo del tubo, que va a estar conectada a un motor de pecera, y de esa forma tener, digamos, la aireación necesaria. Y esas soluciones de agroquímicos, ¿verdad? O de venta de semillas, de fijo van a tener soluciones nutritivas, soluciones hidropónicas, una con micronutrientes, otra con macronutrientes, a veces el hierro por aparte, sino a veces viene combinado con los micros. Y en realidad es un sistema que ustedes pueden ver, van a tener vegetales de gran calidad y pues también es bastante satisfactorio como cultivar lo que uno se come, ¿verdad? Y hacerlo de esta forma que ustedes pues van a aprender, van a dominar.
es bastante bonito, ¿verdad? Se van a divertir mucho. Ok, estas son las composiciones de las soluciones pioneras, Hoagland y Evans. En realidad son muy similares y como les decía, no les pido que se las aprendan de memoria, pero les dejo acá los cuadritos que vienen en el libro también, pero los tienen por acá más a mano, digamos, en la presentación, por si eventualmente necesitaran consultar la composición de ambas soluciones, ¿verdad? O sea, es para consulta que les dejo estos cuadritos. Pero sí es muy importante lo que les decía, que más o menos estén ubicados, o sí es muy importante que estén bien ubicados en cuanto a cuáles nutrientes se necesitan más y cuáles se necesitan menos, ¿verdad? Que sepan diferenciar entre un micronutriente o un macronutriente. Esta es la solución de Murashige-Skoog también, que es la más utilizada para el cultivo in vitro. En realidad, como les decía, también se parece mucho a o sea, más bien las soluciones de Hoagland y de Evans fueron como los primeros pasos que permitió el cultivo de tejidos in vitro, ¿verdad? Puesto que Murashige y Skoog basaron la formulación de su medio de cultivo en estos estudios, ¿verdad? En estudios previos como los de Evans y Hoagland. Vamos a ver qué hora es. 8:48. Hagamos un recreo de aquí a las 9, porfa. Y bueno, no sé si tienen dudas hasta el momento, chiquillos. Profe, ¿se me escucha? ¿Perdón? ¿Se me escucha? Profe, una consulta. En el caso en que una planta tenga una como ineficiente un nutriente, digamos que esa tiene algún mecanismo de supervivencia o simplemente va decayendo. Depende del nutriente, pero, o sea, depende del nutriente, puede ser que sean los efectos más rápidos que otros, pero sí, de fijo va a ir mostrando síntomas hasta que llega a un punto en que muere, ¿verdad? Pero sí, por ausencia de alguno de los nutrientes esenciales, ¿verdad? Que son los que estamos estudiando hoy, son los nutrientes esenciales. En ausencia de ellos, la planta va a ir poco a poco, pues, muriendo, pues sí, obviamente, ¿verdad? Hasta que ya, pues, no puede más, ¿verdad? Hasta que ya colapsa. Ok, gracias. Con gusto. Profe, yo también tengo una duda. Ajá. En el cultivo hidropónico, ¿cómo se ajusta el pH? Ah, ok. Bueno, nosotros lo vamos a ajustar con tiritas de pH, pero con un pHímetro, o sea, simplemente que usted eh, coloque el pHímetro o las tiritas dentro del frasco y se fije cuánto está el pH. Luego, si el pH bajó o subió, dependiendo, tiene que agregar ácido. No, si bajó, tiene que agregar base, y si subió, tiene que agregar ácido. Se usa normalmente ácido clorhídrico, o se puede usar también ácido clorhídrico como ácido, o hidróxido de sodio o hidróxido de potasio como base, ¿verdad? Para ajustar el pH. Eso ustedes lo van a hacer. Aquí, y otra cosa que no entendí es lo de airear la raíz. No entiendo cómo ese concepto, digamos. La raíz se airea, bueno, como les decía, se puede hacer con una bomba de pecera, que es básicamente es un motorcito que con una manguerita nosotros podemos introducir la manguerita al frasco donde tenemos las plantas creciendo, y ahí pues se generan burbujitas. Esas burbujitas van a mantener aireado el medio de cultivo, ¿verdad? Eso no tiene que hacerse permanentemente, eso se puede hacer 2 o 3 veces por día, como nosotros lo vamos a hacer. Nosotros lo vamos a hacer, creo que son 5 minutos cada 8 horas. Lo que vamos a hacer es encender un compresor, que en realidad pues un compresor es algo pues bastante innecesario si lo vamos a hacer de forma artesanal en la casa, pero nosotros, digamos, acá en el laboratorio tenemos compresor,
y entonces vamos a encender el compresor, como les digo, cada 8 horas 5 minutos. Se generan esas burbujitas que permiten que la raíz no se, no se eh, es que es un desorden, ¿verdad? Fisiológico por falta de aire, porque en realidad la raíz también necesita realizar procesos de respiración. Más adelante en el curso vamos a estudiar con detalle la respiración, pero en toda la planta tiene que ocurrir respiración celular. Entonces, si en la raíz no llega suficiente aire, no llega suficiente oxígeno, no va a ocurrir de forma eh, no va a ocurrir respiración aeróbica, sino anaeróbica, y eso pues puede derivar en la muerte de la raíz, ¿verdad? Si siempre ocurre respiración anaeróbica, la raíz puede morir por acumulación de ácidos orgánicos. No sé si le contesté bien. Sí, creo que sí. Y bueno, una última pregunta. Es que no digamos, los micronutrientes, usted dijo que no eran necesarios, o sea, que no todos son necesarios para todas las plantas, pero los macronutrientes sí todos son necesarios para Sí, todas las plantas. los micronutrientes en realidad el caso más, ¿qué se puede decir? El caso más obvio es el de sodio. El sodio es el que, digamos, si tenemos una planta C3, no va a ser necesario. Solo en las plantas C4 y CAM el sodio es necesario. Los demás micronutrientes pues van a ser requeridos en alguna concentración por las plantas, y los macros de fijo sí por todas los macronutrientes. ¿Alguien más? Profe, es Sí. que ayer estaba leyendo tipo un artículo que decía que los sideróforos, creo que es como se llama, bueno, que lo estaba leyendo principalmente tipo de microorganismos, pero decían que las plantas también ¿lo producen todas las plantas o solo son algunas, como para el hierro, para poder absorberlo mejor, por así? Ahorita creo que como en 10 diapositivas vamos a ver los hieróforos, entonces para no adelantarles eso, ahorita lo vemos después del... Ah, ok, muchas gracias. Con gusto. ¿Más dudas, chiquillos? Si no, más bien vamos a tener 10 minutos de recreo, entonces a las 9:05 regresamos.